Un saludo, una respetuosa bienvenida a mis distinguidos invitados. Señoras y señores, son las 6:53, ya 54, exactamente 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a tener que atender un pedido del Gobierno Nacional. La institucionalidad comunicacional del régimen dispone para los días martes una cadena de nuestro sector, radios AMs y FMs, una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación y que dura más o menos unos 10 minutos. Pero yo pienso que podríamos comenzar con la venia y el permiso de Andrés Icaza y de Wilson Eduardo Chicango. El uno es un experto minero que ya se ha presentado, ha tenido la bondad de asistir a varias reuniones en este medio de comunicación, y entiendo que Wilson Eduardo, experto minero, pertenece a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Es la típica federación de colegiado, ¿no? Gracias. Bienvenido, señor ingeniero. Un jurista y un ingeniero. ¿Qué nos pueden decir respecto al momento de la minería ecuatoriana que estamos viviendo? Quisiera comenzar por usted. Para un técnico, ¿qué significa esto? Un salto hacia una latitud mucho más modernizante, una entrega a la institucionalidad de parte de sus técnicos a fin de que podamos avanzar en caminos comunes. ¿Qué nos está haciendo falta en la industria minera ecuatoriana? Voy con Wilson Eduardo Chicango, consultor minero, y pertenece a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Personal de primer nivel aquí como invitados especiales de este programa. Buenos días, don Wilson Eduardo. ¿Qué nos puede advertir? ¿Su preparación dónde la hizo? Gracias, don Gonzalo. Eres graduado en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Geología, Minas y Petróleos. Recuerdo la época de estudiante, los años 90, y pues ahí ya se visualizaba y se decía, se viene la minería. Pero en ese tiempo decíamos, la minería ya se viene mañana. Y el mañana se transformó en un lustro, una década, 2 décadas, y estamos llegando a las 3 décadas. Entonces ha sido un periodo... ¿Y no hemos caminado lo suficiente? Efectivamente, nuestra aspiración era en 5 años, del 90 máximo, el año 2000, 2005, exagerado, esto ya debió haberse desarrollado. Entonces, para nosotros como gremios, como ingenieros de minas, va a ser un hito en nuestra profesión, en nuestro referente, de que esto al fin ha llegado. Salió un proyecto, Mirador, enseguida Fruta del Norte, y para nosotros como ingenieros de minas creo que son en definitiva el logro en el cual ha llegado este tiempo. Un poco con un tiempo de retraso, pero ya estamos en el camino. ¿Qué ha retrasado lo que podía haber sido por vocación y características de nuestro país y de nuestra geología, haber sido el punto de avance acelerado de parte de nuestra institucionalidad productiva? Pero no ha ocurrido así. ¿Por qué causas? Le pregunto a usted, Andrés, si es tan amable. Buenos días, Gonzalo. Un atento saludo al ingeniero y pues sobre todo a nuestros amigos de cabina y a nuestros radioescuchas. Un excelente inicio de la jornada, un poquito frío, pero ahí vamos. Varios temas, Gonzalo. Yo diría que sobre todo esa gran vorágine normativa del gobierno de Correa le afectó mucho al sector minero. Recordemos que cuando Correa era candidato... ¿Le afectó para mal, quiere decir usted? Sí, sin duda. Hubo una demora notable, porque no se olvide que Correa... Correa está en todo. Y no es que le victimizamos. No. En este caso hay que ser bastante pragmáticos.
Recordemos que viene la Asamblea Constituyente del presidente Correa de los años 2007 y 2008 y emiten un mandato, el mandato constituyente número 6, que es el mandato minero, en el cual se revirtieron aproximadamente el 70% de las concesiones al Estado ecuatoriano. Y luego vino una moratoria de nuevas concesiones que estuvo vigente más o menos hasta el año 2015. Recién en el año 2016, Correa, supongo por una necesidad económica, decide regresar a ver al sector minero y ahí es cuando la cosa empieza a cambiar. Sin embargo, mire usted, Gonzalo, como se dice en el argot popular, no hay mal que por bien no venga. Esa vorágine normativa que tanto le afectó al sector hizo que después, cuando se empiecen a otorgar nuevas concesiones mineras en el Ecuador sea el país menos explorado de la región y consecuentemente se convierta en un destino atractivo, comparado con lo que podríamos llamar su competencia en la región, ¿no? Nuestros hermanos países de Chile, de Perú, en menor grado de Colombia, que son países que tienen un poco más de desarrollo en el sector minero, pero que obviamente tenían mucho más de exploración y por lo tanto se volvían menos atractivos. En minería, y quizás en esto la explicación técnica del ingeniero sea un poco más apropiada que la mía, hay que entender que si es que hay algo que no ha sido explorado, hay más posibilidades de descubrir algo que si tú vas a buscar algo en un sitio donde ya fue explorado y no encontraste nada. También quizás, Gonzalo, vale recalcar que en las últimas semanas y meses las noticias del sector minero han sido buenas. Usted hace referencia a esta última, que es la primera exportación de concentrado de oro del proyecto Fruta del Norte, que se fueron más o menos 178 toneladas a Europa para terminar el proceso de beneficio y refinación allá. Previo a eso ha habido la declaración de la primera exportación de concentrado de cobre del proyecto Mirador. Y además de ello han habido otras noticias adicionales, ¿no? Por ejemplo, la compañía INB Metals, que anunció a finales de noviembre una importante captación de fondos con miras a la elaboración y obtención de los permisos para la siguiente fase en minería, entre otros temas. Entonces, en general, vemos que el sector minero, como bien lo dijo el ingeniero, con algunos años de retraso, pero empieza a generar las noticias que la economía nacional necesita. Creo que tenemos ya que ir a la cadena. Les pido mil disculpas, especialmente a nuestros amables oyentes y a ustedes, mis invitados. No demoramos. Hemos trazado un camino de trabajo y diálogo. Juntos construimos un solo país, porque somos el gobierno de todos. En Madrid, Ecuador expuso sus acciones para conservar el planeta. La visita del presidente Lenín Moreno a Madrid dejó grandes resultados para el país. El compromiso de Ecuador de seguir aportando soluciones ante la crisis climática, el fortalecimiento de las relaciones con España y el respaldo de varios. Lenín Moreno Estamos analizando realizar los subsidios sin afectar a los sectores más necesitados. Guía de España. Es una que Ecuador está haciendo un gran esfuerzo, que está liderando la región y que es... Dayana Cabrera, migrante ecuatoriana. La representación de Ecuador en esta cumbre es muy importante porque Ecuador es un país muy diverso. Solo en las 2 últimas décadas, el país redujo en 48,6% la tasa de deforestación. Por ello, recibimos un reconocimiento internacional de más de $31 millones. Raúl Ledesma, ministro del Ambiente. Estamos dando ejemplo no solo en Latinoamérica, en el mundo entero. Norman Bright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. El Ecuador hace muchos esfuerzos para lograr efectivamente cumplir con sus contribuciones nacionalmente determinadas. Durante su participación en la COP25, el primer mandatario se reunió con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, organismo que ratificó su respaldo al accionar del gobierno ecuatoriano en favor de la democracia y la estabilidad nacional. José Valencia, canciller del Ecuador. Las Naciones Unidas respalda al 100% la defensa del ordenamiento democrático, que es lo único que nos puede a los ecuatorianos garantizar una plena vigencia de los derechos humanos.
quien en nombre de esa nación reiteró su apoyo a la institucionalidad democrática de Ecuador. Asimismo, mantuvo un encuentro bilateral con el rey Felipe VI. La presencia del jefe de Estado ecuatoriano en este evento internacional atrajo la atención de los medios de comunicación. Es así que sostuvo un espacio de entrevistas con la cadena de televisión RTV Española, Diario El País, Agencia F y la cadena SER con su programa Hoy por Hoy. Cecilia Ballesteros, periodista Diario El País. Está muy bien que el responsable de un país decida contestar libremente a la prensa sin un cuestionario cerrado, sin preguntas pactadas, o sea que me parece un ejercicio de salud democrática. Las políticas de gobierno despiertan gran interés en los inversionistas internacionales. Muestra de ello fue el encuentro con 15 empresas reconocidas a escala mundial. José María Castillo, director general del Grupo Cobra. Ha sido una reunión muy productiva, una reunión excelente en la que el señor presidente del Ecuador nos ha demostrado y mostrado que Ecuador quiere que los empresarios de todo el mundo, en especial de España, inviertan en el país. Jaime Real de Azúa, presidente Elecnor. El apoyo de este gobierno es importante, es motivo por el cual nosotros hemos iniciado esta inversión en Ecuador. El mundo ve a Ecuador con ojos diferentes, como una lucha contra el cambio climático y respetuoso de la democracia y la libertad. El objetivo es claro, generar bienestar para los ecuatorianos. El gobierno compromete acciones para el desarrollo de Quito. $1.100 millones por concepto de asignaciones de ley para Quito. $196 millones del Banco de Desarrollo para proyectos de desarrollo urbano. $1.875 millones en créditos a través del BIES. $46 millones en créditos para jóvenes, madres, emprendedores, personas con discapacidad y agricultores mediante Ban Ecuador. El mejor homenaje para la capital de los ecuatorianos por sus 485 años de fundación es el trabajo comprometido del gobierno de todos. Jorge Yunda, alcalde de Quito. Los primeros días de enero se estará dotando de 130 camionetas para la Policía Nacional en compromiso con el Ministerio del Interior y 100 motos para la seguridad de la ciudad de Quito. Paulina Laguate, ciudadana. Este trabajo conjunto de la presidencia con la alcaldía es muy provechoso. Y las buenas noticias continúan. 300 buses eléctricos serán adquiridos por un monto de $130 millones, gracias a un acuerdo de intención suscrito entre el Banco de Desarrollo BEDE y el municipio capitalino para la ejecución de proyectos emblemáticos de movilidad. Lenín Moreno Garcés, presidente del Ecuador. La ciudad es una construcción conjunta de su gente y de su historia. El Metro de Quito es el mejor símbolo de ello. El mayor avance de esta obra se ha llevado a cabo durante este gobierno. Esta obra emblemática ha sido tomada con mucha responsabilidad. Este patrimonio de la humanidad fue construido por sus hijas e hijos, los mismos que hace 2 meses salieron a reponer cada adoquín que le fuera arrancado a sus calles para tratar de destruirla. Constructores positivos quiteños, por ejemplo, están rehaciendo, arreglando y devolviendo los UPC a los barrios quiteños luego de que fueron saqueados y destruidos. En el amor a Quito no hay banderas ni ideologías, solo hay el anhelo de reconciliarnos para la paz. Nos llena de emoción poder decir que viva Quito. El gobierno de todos entregó recursos a Manabí y Bolívar, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A través del BEDE y Senagua, se dio financiamiento a Jipijapa, Paján y Puerto López por $8 millones para obras de agua potable, alcantarillado y repavimentación de calles. También en Bolívar se realizó la firma de convenios para la construcción del paso lateral de Guaranda y otras obras viales. Se entregaron títulos de propiedad de tierra, maquinaria agrícola y riego tecnificado. Estos eventos fueron presididos por el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner, vicepresidente del Ecuador. Hoy damos noticias importantes aquí en Bolívar. El paso lateral de Guaranda. Más de $50 millones. El campo debe de ser sinónimo de prosperidad, de desarrollo. En el campo siempre va a estar el futuro del país. 800 beneficiarios de gente que sabe trabajar la tierra. Freddy Morejón, beneficiario. Damos gracias
Y con la Fundación Social 11 en España, con el objetivo de presentar el modelo inclusivo de Grupo 11. Es el interés por conocer este modelo, porque podamos también de alguna manera presentar este modelo, hacer algún intercambio entre esa parte de sector económico turístico que hay en Ecuador, que es muy fuerte, y que es un sector que también en España es muy fuerte y de lo cual el Grupo Ilunion pues participa, y que de alguna manera podamos favorecer un diálogo entre ambos sectores también a través de las cadenas hoteleras para poder progresar en la inclusión de personas con discapacidad en ambos países. Misión Navidad llega a las urbanizaciones de Casa para Todos. Con el encendido del árbol en el Parque Samanes, en Guayaquil, se dio inicio a la Misión Navidad en todo el país, una iniciativa del gobierno liderada por Rocío de Moreno y que se realiza desde el 2017. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a su esposa Claudia Salem y el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, visitaron la urbanización Hermana Guillermina Gavilanes, en Pastaza, donde compartieron actividades comunitarias y llevaron un mensaje de amor, paz, unión familiar y solidaridad a las familias. Asimismo, Iván Ontaneda, ministro de Producción y Comercio Exterior, compartió con más de 300 niños y niñas de la urbanización Nuevo Rocafuerte en Manabí. Mientras que en el Cantón Nobol, Pedro Duarte, gobernador del Guayas, disfrutó junto a las familias de la urbanización Primaveras de Petrillo con varias actividades recreativas. Con Misión Navidad, llevamos el mensaje de solidaridad y paz a las familias del país. Toda una vida. El gobierno de todos. 712. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la amistad. Por la amistad que tenemos con el gobierno en estos menesteres. El contenido corriente. El economista Walter Spurrier, señoras y señores, aficionado, militante de un grueso de técnicos ecuatorianos, de economistas, de visionarios y de periodistas, nos quiere ejercitar una asimilación respecto al arranque de la gran minería en nuestro país. Y Walter dice que este domingo va a ser histórico porque tuvo lugar la primera exportación de concentrado de oro de Fruta del Norte. Así se llama la técnica y lo que hemos logrado. La primera exportación de concentrado de oro de Fruta del Norte de Lundingol. Lundingol. Por ahí va el acento, ¿no? Lundingol. A fines de noviembre se embarcó rumbo a China la primera carga de un polvo rico en cobre de la mina Mirador 1 de Ecuacorriente. Ambas están o se ubican en la cordillera del Cóndor y su producción alcanza o va a alcanzar la plenitud en el año 2020. Está cerca ya. Son, dice Walter Spurrier, las primeras exportaciones de gran minería en historia ecuatoriana. Hasta estos días, las exportaciones mineras eran de oro extraído por pequeñas y medianas empresas en El Oro, provincia que justifica así su denominación, y en el cantón Ponce Enríquez de la Suey, sin olvidar a Nambija y otras minas en la cordillera del Cóndor, época del presidente Roldós, que ubicamos este yacimiento de múltiples minerales, según se decía. Por esto se causó incluso celos patrimoniales de los dos estados vecinos, que llegamos hasta una guerra. Se decía eso, y fuimos testigos de aquella apreciación, porque nos honró la amistad de Jaime Roldós. Las grandes mineras tienen contratos con el Estado. Por ley, la participación estatal es de al menos el 50% del rendimiento. Del 50% del rendimiento. El desarrollo minero
conlleva un importante beneficio fiscal. Esto contrasta con la pequeña y mediana minería, dice Walter Spurrier, donde el beneficio queda en la economía local. Lo que ganan y gastan asalariados, mineros independientes y empresas mineras. Las perspectivas han mejorado mucho desde mediados del año, a partir que las autoridades anunciaran una nueva política para este sector. La fuerza pública montó operativos para desmantelar operaciones ilegales, al menos las mayores como aquella en Urcuquí, están controladas por mafias. Híjoles. Esto lo dice categóricamente Walter Spurrier en su comentario editorial de esta mañana, que usted lo puede ubicar en la página editorial del diario El Comercio. La fuerza pública montó operativos, ya lo dijimos. Paralelamente, la Corte Constitucional, en un pronunciamiento sobre solicitudes de consultas populares mineras, si bien reconoció la existencia de ese derecho, puso alta la vara para su convocatoria. Entonces se decía, ¿se va al tacho? ¿Se va al tacho? Presumo, decía el fallo del juez de la SUEI, que el voto favorable a la pregunta minera que planteó el presidente Moreno en el referéndum de febrero del 2018 debía interpretarse como un rechazo a la minería. En 2021 entraría a producir la mina de oro Loma Larga en la provincia de La Suay. ¿Usted puede explicarnos, ingeniero, lo de Loma Larga? ¿Qué historia, obviamente técnica, tienen ustedes de visualización y qué características refleja esta mina? Si es tan amable. ¿Es un yacimiento importante? Sí, ayer una reunión con gente de negocios de Chile, empresas proveedoras de bienes y servicios que nos están visitando por el nuevo desarrollo minero en el Ecuador. Entonces ahí hacíamos una relación de que la producción de oro de la pequeña minería, la que tenemos hasta el día de hoy, el 86% está concentrado entre la provincia de La Suay y El Oro, y más aún, el 79% de oro de la pequeña minería lo produce Azuay, lo que es el distrito de Bellarrica, los distritos cercanos. Entonces no es de admirarse pues que Azuay es una zona, por la exploración que ha tenido, de dimensión interesante. Pues. Y en la misma zona también tenemos el proyecto Río Blanco. Entonces, Azuay es una provincia al momento estratégica, considerando el grado no tan grande que ha tenido el país en exploración. Es decir, Azuay es una zona muy rica, pero ya estamos viendo que esta riqueza mineral en el país se ha ampliado. Por decir, Imbabura apareció y emerge como la nueva zona, el boom minero en el país. Entonces, si consideramos apenas un 10% de exploración, nuestras expectativas es que el país va a tener proyectos de gran dimensión en los próximos 10, 15, 20 años. Loma Larga, señor doctor Walter Spurrier, estaría entrando a producir mina de oro, la mina de oro, Loma Larga, en el Azuay, y también paralelamente Río Blanco. Si se levanta la prohibición de operar dictada por las Cortes azuayas, y una vez que se rehabilita el campamento que destruyeron los activistas, los que eligieron al señor Pérez, para 2024 comenzará la producción de las minas descubiertas recientemente, entre esas la inmensa de cobre, la inmensa de oro
en Imbabura. ¿Qué perspectivas ha analizado usted, don Walter Spurrier, de este conjunto de minas ubicadas especialmente en mi provincia, la provincia de Imbabura? Muy buenos días, Walter, le estamos escuchando con los técnicos. Son los señores ingenieros Wilson Eduardo Chicango, consultor minero este momento, y Andrés Icaza, seguramente usted lo advierte, es un experto minero, abogado, jurista, experto minero, miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Estamos con ellos y quieren hacerle una serie de preguntas que conviene responderlas. Don Walter, ¿con qué expectativa ha arrancado la gran minería en Ecuador? Bueno, grandes expectativas, como decía el ingeniero, y decía usted también, el licenciado, sabíamos hace mucho tiempo de la riqueza en la cordillera del Cóndor, sabíamos de que a las finales, cuando se trazó la frontera en la época de Mahuat, eso es lo que ha permitido que entren los mineros a ambos lados de la cordillera del Cóndor, pero también hay del lado del Perú. Más bien el Perú tiene el problema que como para ellos es una región muy apartada, se saca ilegalmente parte del recurso que hay en las minas de ellos por el lado ecuatoriano. Pero el asunto es que lo clave que ha habido, que ha remitido al mundo minero, es haber descubierto en Imbabura, cerca de, justamente por Urcuquí, justo en la frontera que está con Carchi, que está con Esmeraldas, un yacimiento de oro y cobre que ya se ubica entre los mayores descubrimientos del mundo de la última década. Entonces, ¿usted refiere a Cascabel? A Cascabel, sí, se llama Cascabel. Hay un sector que se llama Alpala, en Cascabel, donde se ha encontrado una vida tan riquísima que todavía no se termina de explorar, y mientras más se explora, más se ve la extensión que tiene. Entonces, de pronto sí se sabía que en Imbabura había metales. Hay la mina que ahora se llama Yurimagua, que la va a explotar Ename junto con Codelco, la empresa estatal chilena. Pero de pronto resulta que es como una nueva frontera minera, y las principales empresas del mundo, canadienses, australianas, otras, han pedido concesiones para explorar en ese sector. Entonces, las expectativas son de que se descubran más yacimientos, que hayan varias minas en producción en futuro. Probablemente esa producción va a salir por Esmeraldas, que donde hay un puerto subutilizado. Y el Ecuador va a poder pasar a tener un importante rubro de exportaciones e ingresos fiscales mineros. Probablemente no tan importantes para la economía nacional como es para Perú y para Chile, porque ambos tienen una extensión de andina mucho más extensa que la que tiene el Ecuador, porque somos un país mucho más pequeño, pero en todo caso equivalente por metro cuadrado, y entonces la minería la minería metálica va a estar acompañando al petróleo como dos fuentes extractivas de divisas e ingresos a la economía, que van a ayudar a sustentar la balanza de pagos y también las cuentas fiscales. Pongámosle optimismo al relato, a la plática de esta mañana tan importante que nos está atendiendo una buena parte de nuestros compatriotas jóvenes, a los cuales queremos llegar con este mensaje optimizante, para que se lancen muchos chicos a hacer estudios de alta minería, si es que todavía tenemos chance de hablar de alta minería con el tiempo. Pero en todo caso, Andrés Icaza, experto minero que está con nosotros, tiene la siguiente interrogante seguramente para Walter Spurrier. ¿Cómo ve usted la situación de este instante, tanto en Azuay como en la provincia de Imbabura, que ha sido parte de este relato que bien nos trae el señor Spurrier? Primero, Gonzalo, en relación a su comentario, yo creo que no solamente hay que motivar a la juventud a estudiar las carreras específicas de minería, como las mencionaba el ingeniero, ¿no? Ingeniería en geología, en minas,
sino hay que entender que esta es una industria que necesita todo. Y que en consecuencia mucha gente de otras profesiones, si es que usted quiere utilizar ese término, Gonzalo, más convencionales, igual necesitan readaptarse a la industria minera. Nosotros los abogados, existen otras equipos, disciplinas claro tienen que sí, que readaptarse. Exactamente, o sea, para aprender la naturaleza del negocio, existen equipos de comunicación que comunican aquellas actividades del sector minero, los sociólogos que manejan relaciones comunitarias, existen los ingenieros que ayudan en las partes de obras civiles, los ingenieros civiles, es decir, no solamente los ingenieros geólogos o de minas, sino en general creo que el mensaje es, estudies lo que estudies, aquí se te abre un nuevo campo laboral. Un campo que hasta hace 2, 3, 4 años no existía, o como lo decía el ingeniero, era una esperanza que parecía que se desvanecía en el futuro. Número 1. Número 2, Azuay sí, en efecto, es una provincia que tiene ahorita una participación muy importante en la producción minera por intermedio de los distritos mineros de Ponce Enríquez, Bellarrica, en menor grado Pucará, que son los que están aportando. Y tiene 3 proyectos importantes, que es el proyecto Río Blanco, que en efecto usted con mucho acierto lo mencionó, Gonzalo, tiene una problemática judicial por una supuesta violación al derecho a la consulta previa y que tiene que ser zanjado o bien por la Corte Constitucional o bien por las Cortes locales en Cuenca. Por otro lado, Loma Larga, que como mencionábamos en la pregunta antes de que nos coja la cadena nacional, nos dio la buena noticia de que hizo un levantamiento importante de fondos para empezar la permisología para pasar a la siguiente fase, con miras a, en la segunda parte de la siguiente década, empezar a producción. Y tiene también el proyecto Ruta de Cobre, que está ubicado en el sector de Chaucha, que está terminando su fase de exploración. Entonces, sin lugar a dudas, Azuay se está convirtiendo en lo que los ingenieros denominan un distrito minero de importancia. No se diga Imbabura. Imbabura. Sí. En Imbabura, por un lado, bien lo ha dicho el economista Spurrier. La región de Inter. Sí. Bien lo ha dicho el economista Spurrier. Hubo el descubrimiento del proyecto Cascabel, del sector que se llama Alpala. Es ya la mina de oro más importante del Ecuador por la cuantificación de los recursos que hay. Obviamente no está en producción como si lo está Fruta del Norte, pero en volumen es más grande que... No se diga en plata y en cobre, es un polimetálico que se llama, es decir, acumula más de un mineral. Y por otro lado, tenemos la asociación entre NAMI y Codelco, que ha avanzado muy bien en temas de exploración, entendiéndose además que para el Ecuador Codelco es un socio de primera clase. Seguro. Codelco es el mayor productor de cobre del mundo. Y esta es una de las experiencias de avanzada del Codelco para salir de su territorio de Chile y empezar a exportar su calidad de producción a otras jurisdicciones. Entonces creo que es una muy buena alianza entre unos y otros. Y por otro lado, no hay que desconocer que se atrajo tanta minería ilegal en el sector de Urcuquí, en la parroquia de Buenos Aires, por la calidad geológica de la zona. O sea, ojo, no que con esto queremos decir que lo que pasó en Buenos Aires está bien, bajo ningún concepto. Pero si es que hubo tanta minería informal, si hubo tanta plata circulando como para sustentar camiones que vayan pasando 20 filtros militares en la carretera para llevarlos al... Es porque un exministro lideraba esas carriadas de mineral. Así se dice. Se oye. Así se escucha, sí. Pero, o sea, sobre todo... hay que entender que si es que se montó semejante aparataje, es porque el negocio simplemente era rentable. Claro. Y la rentabilidad del negocio se da por la calidad del mineral que se encuentra en la zona. Es bastante simple. O sea, usted nunca, por ejemplo, usted nunca va a encontrar, Gonzalo, minería ilegal en depósitos como, por ejemplo, pudiera ser Mirador, en los que la concentración de cobre es muy baja y usted tiene que mover mucho volumen. Donde sí existen altas concentraciones de oro, entendiéndose que el oro es el más fácil de comercial de los metales, entonces ahí evidentemente usted tiene un riesgo de minería ilegal. La presencia masiva, agresiva, que sufrió la parroquia de Buenos Aires, que está concesionada a nombre de una compañía australiana también de muchísimo renombre, implica que el interés geológico fue muy alto y que los valores que ellos sacaban compensaban, si se quiere utilizar ese término, todo el riesgo que ellos asumían. ¿Qué explicación podría darnos Wilson, si es tan amable? Wilson, Eduardo, ¿por qué se produce un vecindario metálico en cualquier región
donde se descubre un mineral, aparece rápidamente otro mineral vecino o entremezclado. Un poco yo estoy preguntando muy mal, pero usted me sintoniza la inquietud que me nace pensar de que una área en donde se descubre oro o se descubre cobre tiene un vecino aurífero casi seguro de lo que hemos oído en la historia de la minería mundial. Nuestros colegas, nuestros amigos geólogos, ellos tienen su... No, está bien. Tienen su forma de ver la ciencia. Entonces son procesos geológicos, son procesos orogenéticos que tienen una explicación un tanto científica. Pero sin embargo, lo que así a manera general se puede entender es que pertenece a un fenómeno orogénico que viene toda la cordillera de los Andes, todo lo que es Chile con su frontera Argentina, Perú, y entonces hace años se especulaba, decía, bueno, pero si este fenómeno asciende hasta Perú, en Ecuador se entendería que podría haber zonas de interés. Y resulta que este fenómeno va hasta lo que es Colombia y termina en Venezuela. Incluso llega hasta la zona de República Dominicana. Entonces, estos fenómenos orogenéticos hacen que si se encuentra una zona muy importante de interés, obviamente zonas, concesiones mineras cercanas van a tener importantes recursos, importantes procesos geológicos. Entonces, estamos seguros que es una línea que se orienta a lo que es Imbabura, que es la nueva zona, y esta línea también se orienta hacia lo que es Cotopaxi, que se aparece como una nueva zona de esplendor en minería. Entonces, este fenómeno geológico... ¿En qué sector de Cotopaxi? Porque es una provincia bastante grande. Sí, lo que es la zona de Sicchos, es decir, bajando hacia Santo Domingo, hacia esa zona de relieve. Entonces, esta geología nos va a traer muchas sorpresas en los próximos años. Efectivamente, es zonas muy, muy interesantes. Sin hablar de Esmeraldas, que fue una zona de esplendor por el año 1900, en donde los ingleses les interesaba pepas de oro cercanas a media pulgada, y el oro fino pues lo desplazaban, no les interesaba mucho. Entonces, realmente fue una zona de fábula, de cuento, de cómo había oro en la zona de Esmeraldas. Por lo que usted relata en este arranque de la gran minería, don Walter Spurrier, para la segunda mitad de la nueva década, usted preanuncia que la minería estaría haciendo una fuerte contribución para la convalecencia de las finanzas ecuatorianas. ¿Qué magnitud o qué grado de desarrollo minero determinaría ya una vocación profundamente de industria minera para nuestro país, como ocurrió hace años con alguna nota de escepticismo en el mismo Chile? Y los chilenos después iban de a poco convenciéndose de que tenían un poder minero impresionantemente grande. Un poco comparando con esto de sus estudios o de sus lecturas, ¿qué ha logrado entender Walter Spurrier de lo que está ocurriendo en este momento minero ecuatoriano? Bueno, yo creo que a la postre, si sigue adelante la minería, digo si sigue adelante porque yo pienso que no hay un apoyo 100% de la ciudadanía. Ha calado mucho en la acusación de que la minería está afectando las fuentes de agua, etcétera. Si este desarrollo minero, creo que de todas maneras no va a llegar a generar tantas divisas y tantos ingresos fiscales como lo hizo el petróleo en sus momentos más álgidos, o sea, los momentos del precio más elevado, en que la rentabilidad de la actividad petrolera era inmensa.
Sí podría ser parecido a las épocas en que el precio del petróleo ha sido relativamente bajo, ¿no? Relativamente modesto. No creo que la bonanza minera nos llegue a hacer un impacto como el que tuvimos en su momento dado con los cuando hidrocarburos. comenzamos con el petróleo, o incluso con la riqueza que tuvimos con el alza del precio del petróleo de fines de la década pasada. Y que duró toda la primera mitad de esta década. No creo que llegue a ser tanto, pero sin embargo va a servir para cerrar de manera importante la brecha fiscal y para dotar el país de divisas de exportación. Entonces, en otras palabras, no es como para decir la minería nos va a salvar y ya estamos fuera de los problemas, sino decir la minería va a aportar de manera importante para resolver nuestros problemas. Por eso no quiere decir que tengamos que seguir haciendo el esfuerzo por enderezar las finanzas públicas, por dar condiciones para que se desarrollen más exportaciones de toda índole, para que haya más fuentes de empleo en el país y para salir de la actual crisis económica. Entonces digo, va a ser un apoyo, no es que va a ser una solución. Hay otros que dicen que va a ser una solución. Hace un par de años escuché a quien en su debido tiempo encontró lo que es fruta del norte, un geólogo que encontró fruta del norte, y este geólogo a las finales pues vino el mandato minero y se quedó sin plata para cerrar la mina, tuvo que vender, y ahora está de vuelta y está buscando socios. oro en Cutucú, al norte de la Cordillera del Cóndor, porque dice de que está haciendo investigaciones históricas y allí está viendo dónde estaban las minas, dónde estaban las ciudades del oro de la época de la colonia, para encontrar esos yacimientos. Él piensa de que si el país se abre y facilita el desarrollo minero, dice que él está seguro que en pocos años el Ecuador pasará a tener el PIB per cápita más alto de América Latina, que me pareció una exageración, pero un hombre preparado, un hombre con un doctorado y un investigador, pero en todo caso... Es que como no conocemos de los minerales y su poder, todos dudamos, ¿no? Pero también nos ilusionamos. Bueno, lo que sucede es que todo está por explorar. Hay muchas personas que miran la cantidad de territorio que está siendo concesionado y dicen, pero es una exageración. Lo que sucede es que las empresas toman un área bien grande para explorar, para ubicar bien dónde está la mina. Pues no pueden tener una concesión pequeña, encontrar una mina y resulta que el grueso de la mina está fuera de su concesión. Entonces, y una vez que detectan si es que hay una mina, pues el área que les interesa puede ser muchísimo más reducida de la zona que le entregaron en exploración. Pero el hecho es que, por ejemplo, tanto minas en Fruta del Norte como en Cascabel, son minas que ha encontrado una empresa, pero todo alrededor hay un potencial de encontrar otras minas. La empresa que tiene Fruta del Norte tiene por lo menos una docena de otros prospectos alrededor para explotar. Entonces, en un momento dado puede ser que surjan otras minas parecidas a Fruta del Norte en el vecindario y aumentar el volumen de producción. Fruta del Norte, por ejemplo, son $500 millones de exportación al año. O sea, no es una enormidad, no son 500 millones para esa mina. El Mirador son también como 500 millones, va a subir hasta 700 millones más adelante de cobre. O sea, por sí solas, no, en el tamaño de la economía ecuatoriana y de las necesidades fiscales del país, no es gran cosa, porque estamos hablando de exportaciones de 500 millones, no estamos hablando de renta del Estado de 500 millones. Pero si siguen adelante estas exploraciones, sigue adelante este desarrollo de estos yacimientos, y entonces hay 10 minas de ese tamaño, y en lugar de estar exportando 500 millones de Fruta del Norte, 1.000 millones, incluyendo Mirador y Fruta del Norte, exportamos 5.000 millones, bueno, entonces ya comienza a ser importante. Y esas son las perspectivas que tenemos para la segunda mitad de esta década que va a empezar.
de que suficientes minas entren en producción para que sumadas todas comiencen a ser uno de los pilares de la economía nacional. Los pronósticos o los pilares fundamentales de la prospección minera, ¿en dónde deben ubicarse? ¿Ya podríamos nosotros hablar con autoridad de esta circunstancia, por lo menos en la academia, en las universidades y en los colegios de geólogos, de gente especializada en la minería? ¿Ya conocen dónde más o menos están instancias de prospección por descubrirse y que generarían muy buenas expectativas de producción? Les pregunto a los dos. Comencemos por usted y Wilson Eduardo después. Tenga la bondad, Andrés, de explicarnos esto. En efecto, existen nuevos objetivos de exploración minera en el Ecuador. El ingeniero mencionaba el tema de Cotopaxi, en general de la zona andina. Tenemos proyectos en Bolívar, en Azuay. O sea, si usted va recorriendo toda la zona central de la sierra, hay proyectos ahí. Y hay nuevas zonas que las compañías mineras están invirtiendo en exploración. Yo quisiera agregar un dato económico a la respuesta que fue muy acertada del economista Spurrier. Hay que entender que fuera de la exportación minera, la exploración es una inversión a riesgo, porque es entrar a tratar de descubrir algo que no sabes si lo vas a descubrir. Pero tú tienes que gastarte dinero en eso, o sea, tienes que contratar gente, tienes que contratar geólogos, tienes que hacer perforaciones, tienes que invertir un montón de cosas, que eso lo arriesga el operador minero. Y que lo importante es que son divisas frescas a una economía dolarizada, estimado Gonzalo, y que además es dinero que, si es que no hay un descubrimiento o el descubrimiento no es de su interés de su operador, se quedó aquí. Y sobre todo hizo girar las economías locales. Entonces, no existen números del impacto de la inversión de exploración en la economía nacional, pero sí le puedo decir que en las economías locales, en las parroquias, en las zonas donde los proyectos de exploración están ubicados, ese impacto es notable. O sea, para parroquias que, por ejemplo, el subempleo o el empleo informal es la característica fundamental, el hecho de que llegue un operador formal minero, afilie a todo mundo al seguro social, pague el salario básico, les dé equipos de protección de seguridad y salud, es notable. Le pongo un ejemplo, precisamente en la provincia de Cotopaxi, donde el ingeniero nos mencionaba, en una parroquia, que si no me equivoco, la población económicamente activa es de aproximadamente 250 personas. Fuera de los empleados de la compañía minera, en la estadística del Seguro Social de esa parroquia, solo hay 4 personas más afiliadas al IES. Todo lo demás, básicamente, usted puede catalogarlo como subempleo. Entonces, ese es el otro impacto positivo en la economía. Quizás, como bien lo dice el economista Spurrier, no tenga una materialidad notable en los grandes números, ¿no?, a la hora de aportación de PIB, pero sin lugar a dudas, el ingreso de divisas frescas de la economía y el impacto en formalización de empleo y otros temas y la dinamización de las economías locales son temas que se sienten y se sienten muchísimo a nivel local. En el caso del Ecuador, ¿el riesgo es de qué nivel, más o menos? Bueno, los niveles son marcos mundiales en los cuales tienen las empresas sus fondos de riesgo. Es decir, son empresas tan grandes que generan sus presupuestos y los invierten con los márgenes que ellos se manejan. El negocio minero para el país es nuevo. Estas grandes compañías o corporaciones deben tener un cronograma, decir, Ecuador queda para luego. Profundicemos un poquito más por acá. ¿Son corporaciones de ese nivel que pueden estar elaborando un cronograma de explotación? Nuestra visita que hemos hecho a Chile, ellos están en una etapa en la cual el mundo dice en los próximos 20 años necesitamos cobre y Chile ya tiene vendido su cobre para los próximos 10 años. Y el mundo dice necesitamos cobre. Entonces Ecuador no puede abstraerse de eso
y dice, a ver, Ecuador está presente y pone su cuota de cobre, porque el mundo necesita una cantidad sumamente grande para funcionar. Entonces hay que entenderlo de esa manera también, ¿no? Al final no es que cuando el Ecuador dice yo quiero explotar y producir cobre, no, estos son fenómenos, son hechos económicos que empiezan a funcionar y nosotros que tenemos que entenderlo y estar preparados para lo que viene. Los estudios de prospección mineros no siempre anuncian pérdidas, siempre anuncian, digamos, buenas noticias, o por lo menos el hecho de que nos quitamos la venda de los ojos y comprendemos de que en un área ha habido más que en otro. ¿Cómo manejan los geólogos y los ingenieros geólogos más significativos del continente o las empresas esta materia? No, es para usted. Ok, Gonzalo. Andrés. A ver, primero siempre hay que entender que cuando entras a explorar, tú puedes encontrar como no encontrar algo. Y cuando encuentras, tú tienes que saber valorar si es que lo que encuentras es de tu interés. Han habido casos acá en el Ecuador en el cual las compañías han encontrado cosas que no han sido de su conveniencia o no han encontrado cosas. El mismo proyecto que antes se conocía como Junín, hoy Yurimagua, en su provincia, en la provincia de La Suay, si no me equivoco, ingeniero, es el tercer o cuarto operador minero. Sí, han pasado varios. Japoneses. Y han habido operadores mineros de calibre, ¿no? O sea, ese proyecto pasó por manos de Mitsubishi. Creo que Mitsubishi tiene el músculo como para sacarlo adelante. Pero en ese momento a ellos no les interesó el proyecto por diversos motivos. Después hubo una compañía de exploración canadiense que se llamaba Ascendant, que por ejemplo tuvo que retirarse por todo el revuelo social que en ese momento hubo. Y ahora ha habido esta asociación entre las empresas públicas Enami y Codelco y el proyecto está caminando. Pero fíjese usted que es el tercer o cuarto intento. Y de eso hay varios temas, ¿no? O sea, hay mucha gente que exploró la zona de la frontera, de la zona de la cordillera del Cóndor, y no todo el mundo lo logró. Inclusive en el mismo proyecto Fruta del Norte, fíjese usted que estaba en manos de una compañía como es Kinross, que fue la que adquirió el proyecto en el año, me parece que 2010 y se retiró en el 2013, y que en números a nivel internacional es más grande que Lundin. Sin embargo, en ese momento, por la presión fiscal que el gobierno de Correa ponía, la compañía tuvo que retirarse y decir, oye, este sí es un súper yacimiento, pero no me es comercial, no me es rentable. Yo tengo que verificar el interés de mis accionistas. Luego vino Lundin, pudo sacar mejores condiciones, el Ecuador entendió que no es cuestión de si encontraste una mina, sácale el aire al operador minero, sino que tienes que cumplir con ciertos impuestos y el Ecuador tiene que tener sus ingresos adicionales, pero eso no significa que el negocio no sea rentable para el operador. Entonces se racionalizó un poco el tema y Lundin con mucho mérito ha sacado adelante este proyecto que hoy día estamos aquí sentados gracias a su primera exportación. Pero también minería es una industria en la que pueden haber fracasos y los fracasos se pueden contabilizar de muchas formas. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de La Suay. El proyecto Río Blanco tiene una mina construida. Según recuerdo de la información oficial de la compañía, esos están más o menos a un mes en avance de obras de empezar a producir. Y tienen una orden de suspensión judicial desde hace aproximadamente 2 años. Entonces, es una industria de riesgo y evidentemente eso también hace que la sensibilidad a los acontecimientos políticos, a los acontecimientos jurídicos, a los acontecimientos sociales sea elevada. Evidentemente las compañías saben que se meten a una jurisdicción que no tiene historial minero y que parte de lo que las compañías tienen que hacer es traspasar su conocimiento, traspasar su experiencia y decirle, oye, esto en otras jurisdicciones se ha hecho así, yo te puedo ayudar con mi experiencia, etcétera, etcétera. Pero en más o menos es parte del riesgo asumido. Ahora, la parte técnica, el ingeniero es la voz autorizada para responderla, Gonzalo. Comparando entre la prospección hidrocarburífera y muy sutil para hacerle más compleja o menos compleja, que usted nos pueda explicar, señor ingeniero don Wilson Eduardo Chicango. Bueno, un poco de la prospección petrolera, nuestra orientación no es tanto por ahí, pero bueno, lo que es geología, se juegan mucho modelos
modelos geológicos mundiales en donde se establece parámetros, en donde se podría manejar eventos que tendrían unas probabilidades de mejor. Pero nuestros modelos, nuestra orogénesis es muy particular. Por decir, si usted geológicamente se ubica, Guayaquil es la zona de división geológica en donde prácticamente le parte al país, es decir, como si usted lanzara un cuchillo y al Ecuador lo parte por el Golfo de Guayaquil en una línea nororiental, en donde es totalmente diferente la geología. Cuando usted va de Azuay y empieza a lo que es la zona de Chimborazo, es completamente diferente la geología. Entonces, estos son... ¿Con eso qué nos quiere explicar? Con esto creemos que los hechos geológicos son modelos ya establecidos. Son modelos que marcan ciertos efectos en los cuales las probabilidades aumentan de producir como les mencionaba, este proceso orogenético. Entonces, esta zona de falla que hablamos está exactamente donde está vinculado a Azuay. Y Azuay al momento representa una zona sumamente rica, sumamente... creemos que tenemos gran futuro. Entonces son fenómenos, hechos geológicos que ayudan, ¿cómo se llaman? Vectorizan hacia dónde poder encontrar zonas de gran interés. ¿Usted cree que tenemos este momento ya armado, un interés, una expectativa mundial, doctor Walter Spurrier, economista? A nivel internacional, ¿el Ecuador ya tiene una especie de marca de expectativa? Sí, en efecto, ¿no? Porque el Ecuador era el país de los Andes donde no había minería, ¿no? Minería es crucial para la economía de Chile, de Perú, de Bolivia. Hay grandes yacimientos en Venezuela y Colombia, y en Ecuador no había. Hay varios motivos para eso. Uno es porque en general nuestros Andes están cubiertos de capa vegetal, ¿no? No por un geólogo con un buen ojo y ve la roca pelada y dice esta roca significa una veta, etcétera, etcétera, como sucede en Perú y Chile sobre todo. También porque teníamos una legislación poco conducente a la inversión en minería. Eso cambió con el gobierno de Gustavo Noboa, y los grandes descubrimientos se hicieron con la ley de Gustavo Noboa. Entonces resulta que de pronto vinieron estos descubrimientos en el sur del país y después viene este descubrimiento en Imbabura, y entonces la idea es, el Ecuador es una nueva frontera. Es un país donde no se ha explorado lo suficiente y es un país donde hay mucho por encontrar, a diferencia de otros como Chile y Perú, para hablar en nuestro vecindario, en que tienen gran riqueza minera, pero ya no podemos hablar de un potencial minero, sino de una realidad minera. Entonces las empresas están haciendo cola en el Ministerio de Energía y Minas para conseguir concesiones, para poder comenzar a buscar minas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy es el país que está de moda para ir a invertir, porque es donde se pueden encontrar cosas porque antes no se había explorado. Entonces, sí, estamos con esa marca y es algo en que se desarrolló sobre todo en la última parte del gobierno del gobierno de Rafael Correa, cuando se cayó el precio del petróleo, y entonces él decidió apoyar el desarrollo minero. Ahí fue cuando firmaron con Landing, después de que Kinross no pudo seguir adelante por las condiciones económicas. Entonces sí, en estos momentos somos el país al que el mundo minero está viendo de cómo entro allí y me consigo una buena concesión para asumir una buena mina, porque es donde hay futuro, donde hay yacimientos que todavía no están encontrados. ¿Qué reparos o qué andamiajes técnicos hay que crear en los ministerios respectivos para atender bien a la nueva clientela que viene en busca de ejercitar tareas de prospección minera? Le pregunto a usted, señor ingeniero. A ver, yo creo que sería muy importante la reapertura del catastro minero, Gonzalo, para que nuestros radioescuchas nos entiendan. ¿Qué significa esto? Precisamente allá vamos. El catastro minero es la base de datos públicas sobre concesiones mineras. El gobierno
aperturó el catastro minero a finales del 2016 y estuvo abierto hasta inicios del 2018. En ese momento el presidente Moreno decretó, o bueno, no decretó, sino dio la orden de que se cierre el catastro minero y no se otorguen más concesiones mineras. Yo creo que fue una medida en la cual un poquito se buscaba racionalizar el exitoso proceso que se había conducido, porque entre 2016 y 2018, Gonzalo, se otorgaron 275 nuevas concesiones mineras. Y pues ese éxito de proceso, que además atrajo a operadores de calidad internacional como BHP Billiton, que es la mayor minera del mundo, como Anglo American, como Fortescue Metals Group, Hancock Prospecting, Newcrest, entre otras, que son compañías de un calado enorme, generó un poquito de desorden. Entonces, entendemos que ahora el Ministerio de Energía y Recursos Naturales está poniendo en orden la casa, y eso es algo muy sano, o sea, estableciendo límites de dónde sí, dónde no, poniéndose de acuerdo con el Ministerio del Ambiente en si es que van a haber nuevas áreas protegidas, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, ese proceso para seguir incentivando esa curiosidad que el Ecuador ha generado para que se sigan generando nuevos proyectos, tiene que seguir dinamizándose, es decir, tiene que volverse a abrir el catastro minero y bajo los parámetros o las perspectivas que el Estado ecuatoriano imponga, tienen que otorgarse nuevas concesiones. Hay que entender que aquí hay una cadena en el tiempo que hay que recorrer. Fruta del Norte, como bien lo dice el economista Spurrier en su última intervención, fue descubierta, me parece, ingeniero, 2007, 2006. Sí, aproximadamente ¿Ya? por esa época. Y está en producción en 2019. Entonces, ¿qué significa? Que las concesiones que hoy día entreguemos en 2017 estarán en producción en 2028, 2030. Si es que paras la entrega de concesiones, sabes que en 15 años no vas a tener nuevos proyectos. Entonces, hay que entender que esto es parte de una gran rueda, que son los ciclos mineros, ¿no? Exploración, explotación, después viene procesamiento y beneficio, finalmente cierras la mina, haces remediación. ¿Funcionan en simultáneo? No funcionan en simultáneo, pero tú tienes que recorrer el paso número 1, que es explorar y descubrir para llegar a hacer una mina. Si no, no llegas a hacerlo y punto. Entonces, para eso sí es muy importante ese tema de la reapertura del catastro minero. Por otro lado, algo que es muy importante es el hecho de la protección de inversiones al extranjero, de brindarle garantías suficientes. En ese sentido, obviamente, para el sector minero generó mucha sensibilidad la denuncia de los tratados de protección de inversión bilateral que el Ecuador tenía suscrito con muchas jurisdicciones. Si bien es cierto, ahora la normativa local establece el contrato de inversión como un mecanismo de protección de inversiones, y que, déjeme decirlo, en minería, a través de los contratos de inversión suscritos por los proyectos Mirador y Fruta del Norte, ha dado resultados satisfactorios hasta ahora. La intención que tenía el ministro Campana de establecer nuevos modelos de convenios internacionales para proteger la inversión extranjera sería algo muy sano, serían elementos que brinden garantías adicionales a esta nueva frontera, sin lugar a dudas. Ese era el camino. Sí, pero creo que internamente, en lo que está en manos del Ecuador, el hecho de que el ministerio termine esta labor, que como yo le digo es de limpiar la casa, y que potencialmente quizás el próximo año, porque creo que ya de aquí a fin de año no nos queda nada, pero el próximo año, en el primer trimestre, en el primer semestre, el ministerio pudiera reabrir el catastro minero y otorgar más títulos mineros, podría ser una gran medida. Excelente, excelente información. Nos quedamos allí con las dos últimas opiniones del ingeniero Chicango. ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué tiene que hacer el sector privado para aperturar el interés que en este momento se requiere para desarrollar nuestro enigmático croquis minero, o cómo se llama? Catastro minero. Catastro minero, tenga la bondad. Don Gonzalo, aquí nuestra preocupación como profesionales es el momento de crisis que está pasando el país. Hay una serie de profesionales, de funcionarios del Estado que han tenido que salir por los contratos que terminan. Son contratos que se firman para seis meses, contratos para un año. Y lo que sí nos preocupa es
la necesidad de contratar más profesionales para atender lo que es el Viceministerio de Minas, ARCOM, ENAMI, el IGE. Entonces, eso sí, creemos que en vez de reducir el número de profesionales, tenemos que aumentar la gente que ayude a ¿Y esa es tarea de la academia o del gobierno? La academia, nosotros como gremio, estamos en el papel de orientar, de que el país tiene que estar preparado. ¿Pero quién tiene que motivar? Exactamente, nosotros somos quienes traducimos la necesidad técnica y de que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. No, si bien las expectativas son interesantes con los proyectos que están adelante, pero nosotros tenemos que adelantarnos, no podemos ser reactivos. Llega un momento de crisis y de un exceso de documentación, de tramitología, entonces el Estado no puede caer en ese papel de que se le viene el trabajo encima y contratar a tiempo, estamos tiempo contratar profesionales. A la expectativa multidisciplinaria que abre esta industria potencialmente cercana, la academia tiene, digamos, conocimiento pleno de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando, de lo que estamos indagando, para ensayar otro género de niveles académicos más importantes que preparen el personal necesario que ojalá tenga bandera ecuatoriana. Sin lugar a dudas, Gonzalo, y además hay que agregar que no solamente eso va hacia los niveles superiores, también hacia los inferiores. Quizás en esto vale dar a conocer tanto a usted como a nuestros radioescuchas, Gonzalo, por ejemplo, el exitoso proyecto que ya maneja la Universidad Técnica Particular de Loja, el Centro de Formación Minera del sur del país, en la cual se están ofertando carreras técnicas de grado intermedio para insertar a la gente en la industria minera. Operadores de maquinaria pesada, voladores me refiero a gente que hace voladuras con dinamita para fines de minería, asistentes de voladuras, operadores de jumbos, que son las grandes máquinas para abrir los túneles, entre otros temas. Entonces, y ya hay una generación de graduados de más de 50 personas que se graduaron y que a su vez canjearon su título por un contrato de trabajo en las operaciones mineras de Zamora. Entonces, ese, por ejemplo, ya es un ejemplo exitoso, ¿no? ¿Qué podríamos sugerir a la academia y al Ministerio de Educación Técnica de nuestro país? Le pregunto, pregunta final sería para el señor economista Walter Spurrier, si es que todavía estamos en línea. Adelante, Walter. Bueno, yo pienso que ahí, al momento que estamos hablando de instituciones educativas, las propias instituciones educativas deben tomar la iniciativa, no esperar a que venga un direccionamiento por parte del ministerio. Tienen que ver qué carreras se necesitan y ofrecer, ofrecer esas carreras en las universidades. Yo supongo que, por ejemplo, Loja, Azuay, las universidades allí deben estar pensando en dar carreras sobre las cosas que se necesitan en la minería en sus respectivas provincias. Y lo mismo, pues, por supuesto, en Quito o en Imbabura. O en otra ciudad, o en Imbabura también. Entonces, en ese sentido, yo pienso que las propias instituciones académicas son las que tienen que tomar la iniciativa, las escuelas politécnicas para preparar a los ingenieros. En general, ya tenemos la muestra de las cosas que hay que hacer. Ya tuvimos el caso del petróleo, y el Ecuador pues tiene excelentes ingenieros petroleros y tiene ingenieros técnicos petroleros, o sea, tiene equipos que incluso se puede, que exporta profesionales y que se llevan las empresas a otros países. Entonces, por la medida vamos a tener que seguir el mismo camino y ya deberíamos haber comenzado por ese camino hace algún tiempo. Ya debe haber personas que para la época en que se descubrió Fruto del Norte, deben haber jóvenes entrado a la universidad a estudiar carreras de minería y ahora ya están graduándose. Entonces tienen que asegurarse las universidades que están dando una preparación adecuada para que tengan un nivel satisfactorio para las empresas que serán sus empleadores. Siempre democracia, buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente democracia.